Buenas tardes amigos, aquí estamos otro día más con otro directo. Hoy hablo con un autor al que tenía muchas ganas de hablar con él, un autor más que interesante, que es Paco Gómez Escribano, a ver si lo veo por aquí. A ver si se conecta Paco Gómez Escribano para empezar a el directo. Esta semana solamente va a haber el directo de hoy. El próximo viernes pues no voy a poder. Así que el próximo directo será el próximo lunes, día 20. A ver si se... Buenas tardes. A ver si se conecta Paco Gómez de Escribano, que es con el que voy a hablar esta tarde. Buenas tardes a la gente que os estáis conectando. Eh, Aquí está. Hola, a ver esto cómo va. Darle la vuelta a la cámara porque no te veo. Ya está, Ahora te veo. ya está, estupendo. Bueno, que Qué movida, da- ¿no? Además, lo he visto esto por casualidad, pero me estaba esperando el enlace, pero que no acababa de salir. En fin, la verdad que tenemos mucha ilusión de hablar contigo pues sobre libros y sobre sí, novelas. pues nada, Bueno, charlemos pues si pues. quieres empezamos, si quieres empezamos ya Sí, y, y quería empezar preguntándote como ya tienes una trayectoria más o menos amplia en este mundo de la literatura y del escritor, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fueron fáciles, complicados? bueno, pues los inicios supongo que como todo el mundo, ¿no? Empecé, yo básicamente pues era un lector, ¿no? Y la verdad es que como flipaba tanto leyendo, pues al final dije, pues si alucino tanto leyendo, seguramente escribiendo fliparé más, ¿no? Y empecé a escribir algunos relatos, algunos poemas y bueno, la verdad que al principio pues todo lo que te sale es, es una porquería y nada, pero bueno, luego seguí y al final hasta que ya al final pues me salió una novela, ¿no? Y a partir de ahí pues con la práctica y con horas de estudio y todo eso, pues al final digamos que te haces un poco un profesional de esto, ¿no? Pero lleva tiempo, la verdad que no es fácil y cuando tú crees que tienes algo digno para publicar, eh, bueno, pues supongo que esto te lo podrá contar cualquiera, ¿no? Que empiezas a mandar cartas a editoriales y eso y la respuesta siempre es negativa, ¿no? Y bueno, pues luego al final, poco a poco, yo publiqué al principio con una editorial independiente que se llama Ledoria, que publiqué dos. Luego estuve con Erein también y finalmente con quien más he terminado por publicar es con Al Revés. Mira, ya José Tarraco.
ya empezó a dejar un comentario que grande Paco deseando leer Narcopiso, Sí. que ya hablaremos más adelante de eso. Luego también, pues, a la hora de publicar tu primer libro y a la hora de buscar editorial, ¿cómo fue esa experiencia al ser un escritor novel en aquel tiempo? ¿Cómo fue la experiencia de buscar editorial? Bueno, pues al principio, ya te digo, pues escribes a una editorial, entonces también hay que ponerse en el lugar de la editorial, ¿no? Una editorial recibe, y más hoy en día, cantidad de propuestas de publicación por parte de autores primerizos y desconocidos. Es que esto ha cambiado mucho, porque yo qué sé, si nos ponemos, por ejemplo, en los años 70 o así, que digamos que quienes querían publicar habían nacido en los 50. Ujú. Claro, era mucha menos gente. ¿Por qué? Pues principalmente porque formación tenía muy poquita gente. La generación mía, que ya hemos nacido en los 60 o por ahí, pues quien más, quien menos, pues oye, ha hecho secundaria, ha hecho bachillerato y muchos ya hemos ido a la universidad, pero yo me acuerdo de que primos míos mayores, pues no iban a la universidad, terminaban la secundaria y se ponían a trabajar, ¿no? Y entonces yo creo que el fenómeno boomer, que es la generación a la que pertenezco, pues bueno, pues como te digo, quien más, quien menos tiene su bachillerato, su carrera universitaria y entonces se han lanzado a escribir y somos un montonazo de gente, ¿no? Entonces ya te digo, yo publiqué primero con Ledoria, que es independiente, y a partir de ahí eh, a mí me ha costado muchísimo publicar y me sigue costando, la verdad, porque no... eh, hombre, hay que tener en cuenta que... porque si empiezas a mirar por ahí la gente que es bestseller y tal, bueno, pues yo qué sé, pues algunos es que resulta que son periodistas o que son guionistas, es decir, que digamos que tienen contactos con editoriales fuertes y les cuesta menos, pero la gente que no tenemos una profesión mediática o una profesión relacionada con las comunicaciones, pues nos cuesta mucho primero darnos a conocer y una vez que nos damos a conocer, nos cuesta mucho permanecer ahí. Yo también, a raíz de esto, pues quería conocer o qué recomendación le darías a aquellas personas que quieren publicar, empezar publicando y no terminan de decidirse si encontrar editorial, porque es la cosa un tanto complicado, o autopublicarse. ¿Qué recomendarías para aquellas personas que quieren empezar a publicar? Que lo dejen, que somos muchos. No, es broma. No, yo creo que es lícito el tener esa inquietud, ¿no? Por publicar un libro o componer una canción o pintar un cuadro. Es lícito. Lo que pasa es que hay que decir que no es un camino fácil. Entonces, mm, y luego también ocurre otra cosa, es que muchas veces pues queremos ser algo para lo que nosotros creemos que estamos preparados, pero realmente no estamos preparados, ¿no? Bueno, esto es muy difícil, ¿no? Pues a mí se me puede ocurrir decir, bueno, es que yo quiero jugar al tenis y tal, bueno, ya, pero es que hay que tener condiciones, ¿no? Y muchas veces es difícil evaluar si uno mismo tiene condiciones o no. Entonces, por ejemplo, yo es lo que hago siempre, dar mis novelas a leer a gente antes de publicar y normalmente tiene que ser gente que no sea amiga tuya, porque claro, a mí a veces me ha pasado de dar una novela a leer, o esto es una obra maestra y tal. Claro, pues resulta que uno es mi amigo y otro es mi madre. Claro, Mm. entonces eso no ayuda. Tienes que dar tus novelas siempre a leer a gente crítica, a gente que entienda del tema. Y a partir de ahí, pues si tú ves
que se genera entusiasmo entre diferente gente, pues seguir adelante. Ya te digo, yo creo que es lícito el tener esa inquietud y a partir de ahí, si ves que tiras para adelante y tal, pues bueno, seguir. Y bueno, pues a lo mejor no vas a publicar nunca con Planeta o con yo qué sé, pero bueno, no, el camino de la escritura no solamente está con las grandes editoriales. Incluso hay gente que no han conseguido ni siquiera publicar con independientes y se han autopublicado y al final han sido las editoriales grandes quienes han ido a por ellos, ¿no? Mira, aquí hay otra persona que está viendo el directo que también te pregunta que en Prohibido fijar carteles aparece un Sí. personaje que eres tú mismo y que dice que le gusta este recurso. ¿Cómo se siente aparecer en tu propia obra? Bueno, pues me parece que fue en Prohibido fijar carteles la primera vez que hice esto, ¿no? Y creo que ahora en Narcopiso he vuelto a hacer el mismo juego, ¿no? Siempre al final, yo siempre lo hago al final de la novela y como una cosa curiosa y anecdótica. Entonces, pues sí que es cierto que como yo, mis personajes son del barrio y muy cercanos a mí, porque son personajes que veo en la bodega del barrio y muchos de mis personajes son colegas míos o conocidos. A mí no me cuesta meterme ahí entre ellos, ¿no? Pero, pero como una especie de anécdota, ¿no? A mí no me gusta, por ejemplo, la autoficción que tan de moda está, ¿no? Es decir, autores que se meten ellos de protagonistas, no. A mí me gusta hacer esto en plan metaliterario como una cuestión anecdótica y para hacer un guiño a mis lectores. Y la verdad que yo haciéndolo me lo paso muy bien. Ya entrando en materia, bueno, también has escrito tanto en verso como prosa. Sí, En dónde te sientes más cómodo? pues no lo sé, la verdad es que me siento cómodo en todos los registros, ¿no? Porque cuando escribo novela me siento estupendamente y cuando escribo relato corto también y cuando escribo poesía también. Lo que pasa que claro, es distinto, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me planteo hacer una novela, ya llevo mucho tiempo dándole vueltas y muchas veces hablo con gente y digo, bueno, es que tú tardas muy poco en escribir una novela, pues sí, pero porque cuando me siento ya llevo escribiéndola en mi cabeza a lo mejor un año, ¿no? Todos los días, cuando voy en el metro, cuando voy paseando, Entonces luego me siento y como además estudio mecanografía y tal, voy muy rápido al ordenador, ¿no? Pero es porque llevo mucho tiempo escribiéndolo. Lo que pasa es que, claro, yo siempre digo, escribir una novela es una esclavitud. Cuando te sientas a escribir una novela, tienes que ser muy consciente de que tienes que dedicar un par de horas todos los días a sentarte, ¿no? Si tú te sientas en un periodo de tu vida en que tienes cantidad de obligaciones, esa novela no va a llegar a buen puerto, ¿no? Sin embargo, un relato te sientas y lo escribes en un día. Un poema te sientas y lo escribas en un rato, aunque luego lo revises y tal, pero es distinto. Una novela es más esclava que escribir un relato, que escribir un poema. Lo que pasa es que, claro, luego una novela eh, tiene mucho más recorrido que un relato, ¿no? Yo tengo algún relato por ahí que me parece que es genial, pero claro, un relato, pues no, quiero decir, no, un relato no vas a presentaciones, ni vas a festivales, Claro. ni no. Una novela tiene mucho más recorrido porque claro, empleas mucho más tiempo y mucho más trabajo. Lo que no significa que hacer un relato corto sea fácil o hacer un poema sea fácil. No lo es. Lo que pasa es que lleva menos trabajo en tiempo. Luego también, ya entrando en materia en tus novelas, pues creo que la mayoría de tus novelas las centras en tu barrio, en Canillejas. Mm, Sí. ¿Siempre escribirás siempre sobre Canillejas o también abarcarás más territorio? Hombre, pues no se puede decir, ¿no? No, esto
nunca se sabe, pero bueno, ahora publico Narcopiso y es mi 10ª novela y menos las 2 primeras que yo creo que eran un poco thriller esotéricos que son experimentos de cuando estaba empezando. Las 8 restantes son en mi barrio, pero bueno, pero porque creo que una novela debe tener un territorio geográfico, ¿no? Y en mi Ujú. caso es mi barrio, aunque claro, procuro que los temas sean universales, ¿no? Yo creo que mis personajes eh, son marginales y sienten agobio y sienten desesperanza y tienen una falta de esperanza en el futuro, no hay futuro para ellos y creo que esos son sensaciones universales, ¿no? Independientemente de que estén en mi barrio o que estén en un barrio de Pekín, ¿no? Entonces, por eso creo que mis novelas las entiende todo el mundo, ¿no? Porque estoy planteando cuestiones que son universales. En un futuro, ¿qué voy a hacer? Pues no lo sé. No lo sé. Que lo mismo hasta dejo de escribir un día, yo qué sé. Depende cómo me dé. Ujú. Luego también te quería preguntar por la creación de tus personajes, porque en cada novela pues, los personajes que aparecen pues son personajes a los que se le coge un cierto simpatía. Por ejemplo, me pasó, hablo a nivel personal, que con tu novela cuando gritan los muertos, cinco Sí. j y, y Madrid Prisión, sentí simpatía por tu personaje. ¿Cómo los creas o cuál es tu proceso para crear un determinado personaje? Bueno, a la hora de escribir una novela, una de las partes más importantes, creo yo, aparte de diseñar la trama, aparte de elegir un narrador, aparte de elegir un territorio físico, un territorio sociológico, es la caracterización de personajes, ¿no? Yo verdaderamente primero me invento la historia y, y luego pues voy pensando en los personajes que me pueden venir bien para el desarrollo de la trama, ¿no? Y luego en la caracterización de personajes, pues hay que tener en cuenta, eh, claro, en qué trama vas a meterlos, ¿no? Si yo, por ejemplo, en las novelas mías, pues no voy a poner a un personaje protagonista, digamos, que sea un pijo, que no, claro, porque estamos en un barrio, voy a poner personajes extremos y luego procuro que cada uno tenga unas características Ujú. pues un poco diferentes, ¿no? Yo creo que el caso más extremo que yo he llevado a un personaje es el banderiner de 5J, ¿no? Que es un tipo que es un atracador travesti, ¿no? O sea, entonces Ujú. eso creo que queda en la gente, ¿no? Si uno pone 4 personajes y los 4 visten igual y los 4 hablan igual y los 4 hacen las mismas cosas, yo creo que al final el lector va a ser incapaz de distinguirlos. Y entonces pues en el caso de que citabas de los personajes de cuando gritan los muertos, o del poeta de Madrid Prisión, o el banderiner de 5J, yo creo que son personajes que los lectores, pues yo diría que años después de leer las novelas, pues alguno me dice, joder, pues cómo molaba el banderín, eso, cómo Ujú. molaba el tal, ¿no? Porque han quedado en la memoria de la gente, pero por eso, porque cada uno tiene unas características muy especiales y muy personales. Mira, de hecho, Joilim 9 dice, deja el siguiente comentario: que amo al banderines. Es lo que estamos, es de lo que estamos hablando ahora, que ya, Sí, yo creo eh, que y, y Yo la creo que el verdad es que yo banderines también, me quedó muy el bien, ¿no? banderines es mucho banderines. Además creo que, porque bueno, sí que es verdad que ha habido detectives gays y inspectores de policías transexuales, pero yo creo que no había habido nunca un personaje de novela negra travesti, ¿no? Y Luego también, también era un reto. sí, la verdad que la verdad que cuando leí 5J y me encontré con el banderines, la verdad que, no sé, es lo que dices tú, a mí me resultó algo curioso porque efectivamente en la novela negra hay muy pocos personajes como el banderines.
Sí, ya te digo, sí que, o sea, por ejemplo, Antonio Mercero tiene una policía que es trans. Ujú. Hay también un personaje antiguo, se llamaba, creo, Guy Flower, no sé qué, que era un detective gay. Y, y bueno, sí que hoy en día, la verdad que como está en los medios de comunicación y tal, el tema de LGTBI, no sé qué, porque ya me pierdo, pues es lógico que salgan nuevos autores y sobre todo autores jóvenes a los que esa realidad les toca muy de cerca. Y, Ujú. y en realidad la novela negra pues lo que hace es plasmar un poco el realismo social, ¿no? Y entonces eso es lo que hay. Y yo aparte pues quería también plasmar un detective que tuviera esa identidad travesti, justificándola porque la justificó un poquito luego por unos hechos en la infancia, por la madre del banderines y demás. Y bueno, pues creo que está bien y que la novela negra es eso, la novela negra plasma el realismo de lo que la Ujú. rodea, ¿no? Eh, por eso aunque haya dos estilos claramente, ¿no? Que es novela enigma y novela negra, pero los estilos se adaptan a los tiempos, ¿no? Y seguramente la novela negra de dentro de 20 años, aunque siga utilizando los recursos del género, pero serán muy distintas a las de ahora, igual que las que yo hago, Claro. pues son un poco distintas a la novela que hacían en los 70 toda esta gente, Ujú. ¿no? De Juan Madrid o Julián Ibáñez o Andreu Martín, ¿no? A los que yo considero, por otra parte, maestros. Ujú. Luego también, con todas estas novelas, pues ha sido a infinidad de festivales de novela negra y según tu punto de vista, para una ciudad, contar con un festival de estas características, ¿qué significa para la ciudad? ¿O qué significa para la ciudad o para el barrio o para la gente contar con un festival de novela negra? Bueno, pues yo creo que están muy bien y yo a los festivales que he ido, que yo creo que han sido menos dos o tres todos, yo creo que los festivales son cultura y yo Mm. creo que las principales instituciones de la ciudad donde se hacen, como puede ser el ayuntamiento o la comunidad autónoma, así lo reconocen, ¿no? Y claro, estos festivales sin el apoyo, digamos, de estas instituciones sería imposible que se celebraran. ¿Por qué? Pues porque hay que pagar el transporte de los autores, los hoteles y tal. Ujú. Yo creo que se deberían pagar también las conferencias de los autores, pero bueno, alguno ya lo hace, pero claro, porque en definitiva es trabajo. A mí si me llaman de una ciudad para hablar de Jim Thompson o para hablar del cine negro, no sé qué, yo me lo tengo que Ujú. preparar y yo me tiro mis horas en el ordenador investigando a ver qué hizo este autor o a ver qué hizo. Pero bueno, yo creo que ahí también juegan con el entusiasmo nuestro, que bueno, como nos gusta hablar del tema y tal, pues no nos pagan, ¿no? Pero bueno, de momento más o menos nos vamos conformando que nos paguen el tren y nos paguen el hotel y la comida, que yo creo que por otro lado es Ujú. lo mínimo que pueden hacer. Y yo creo que para la ciudad es un acontecimiento, sobre todo para los festivales que tienen ya una raigambre como, pues no sé, como Barcelona o Getafe o Ujú. Gijón o incluso Cartagena, que ya lleváis también unas cuantas ediciones. Yo creo que yo lo que veo es que los auditorios pues se llenan y yo creo que para la gente pues está muy bien, porque además como son actividades que son totalmente gratis, quiero decir, no se cobra entrada por ir a ver una mesa redonda o Ujú. lo que sea, pues yo creo que a la gente le gusta y yo creo que están muy bien. Y ahora te quiero preguntar por tu próxima novela, en Narcopiso. ¿Qué nos puedes adelantar de Narcopiso? ¿O qué nos vamos a encontrar en Narcopiso? Si puedes contar algo. Bueno, sí, sí.
porque en las novelas, bueno, pues por detrás se pone la sinopsis y todo eso se puede contar, ¿no? Pues Narcopiso es una novela que se me ocurrió, pues como todas las mías, ¿no? Primero surge una idea y luego enseguida pues vas buscando qué personajes pueden llevar adelante esa trama, ¿no? Y a mí últimamente me estaban llamando la atención pues estas noticias que salían, ¿no? De narcos que ocupaban pisos para vender droga, ¿no? En mi barrio ha habido algún caso, pero sobre todo lo que me llamaba la atención es las imágenes que salían sobre todo de Barcelona, en donde últimamente se están ocupando pisos y, y claro, ya no es solo vender la droga, porque si fuera a vender la droga, que la gente va, compra la droga, paga y se va, pero no es el caso, claro. En el momento en que se ocupa un piso y se ponen a vender droga, pues empiezan a venir gente que tienen el mono, entonces compran la droga y se pinchan en la escalera, se quedan ahí medio turulatos en la escalera, que se Ujú. empieza a llenar de porquería, de sangre, otro llega y mea en la escalera, gritos, peleas. Yo vi en algunas noticias incluso que en Barcelona, en el Raval, pues claro, es que ya había peleas entre las mafias por esos narcopisos y había peleas en la calle, pero peleas peleándose la gente con katanas y con machetes, ¿no? Entonces, el que te pongan un narcopiso en tu comunidad ya no solamente es vender la droga, sino la inseguridad ciudadana que genera eso, porque eso también va asociado luego a prostitución, va asociado a un montón de delitos. Y entonces Ujú. se me ocurrió escribir una novela en donde poner de manifiesto esta problemática, ¿no? Y a partir de aquí, pues se me ocurrió que ocupaban un piso en una comunidad del barrio. Y claro, como la policía al final no podía hacer nada, porque esa es otra historia, ¿no? Que cuando se ocupa un piso, pues para echar a la gente hay que emprender un procedimiento judicial y eso a veces es lento y demás, ¿no? Entonces, yo me inventé la historia de que hay una ocupación de un narcopiso y como la policía no hace nada y tal, pues al final la comunidad de vecinos pide ayuda a unos tipos del barrio, ¿no? A mis personajes, ¿no? Que paran en un bar de al lado y estos, pues como no tienen nada que perder y tienen mucha necesidad y les ofrecen un dinero, pues aceptan la movida y a partir de ahí pues ya está la historia, ya echa a andar la historia, ¿no? Ujú. Y luego también por ahí terminando, ¿qué recomendación literaria harías para la gente que está viendo el directo y para la gente que lo verá en diferido? Bueno, a mí me gusta mucho la novela negra y sobre todo la novela negra que marida un poco con el realismo sucio, ¿no? Hace poco moría desgraciadamente Alexis Ravelo, que Ujú. la verdad que llevamos un par de años que se está muriendo gente que no esperas que se fuera a morir, ¿no? Y yo hace poco escribía algo sobre Alexis Ravelo y yo me acuerdo que yo le presenté la estrategia del Beguinés en Madrid, ¿no? Y él vino dando un puñetazo sobre la mesa con esa novela, ¿no? Porque curiosamente, eh, cuando la novela negra, digamos que empezó un poco a despegar en España, que, que bueno, había habido algunas excepciones como González Ledesma y Pedrolo, ¿no? Pero cuando empezó, digamos, a despegar fue cuando empezaron a escribir Juan Madrid, Andreu Martín, Pérez Merinero, Ujú. Julián Ibáñez, pues verdaderamente era novela negra, ¿no? Y después vino una generación que curiosamente hacía novela enigma, ¿no? Y la novela enigma, como todos sabemos, es tramas que se basan en la resolución de un misterio. Y sin embargo, Alexis vino con la estrategia del pequinés y nos monta un atraco en Canarias, ¿no? Entonces, a mí esa es la novela que me gusta. Yo recomendaría leer, por ejemplo, de aquí de España, a Alexis Ravelo, porque tiene una serie de novelas muy interesantes. Y luego aquí también hay cantidad de autores bastante interesantes, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, David Llorente, que es un renovador del género. A mí me gusta también mucho Diego Ameseiras.
pero también me gusta mucho Juarma o me gusta mucho Mario Marín, que están haciendo un tipo de novela que a mí me gusta, que ya digo, es la maridación del género negro con el realismo sucio. Y luego autores Ujú. internacionales, pues yo siempre recomendaría leer a los clásicos, ¿no? Aunque quede un poco utópico, ¿no? Chandler, Hammett y demás, pero también William Ryle Burnett. Y a mí sobre todo me gustan Jim Thompson y David Goodis, pero también de los modernos, pues Dennis Lehane. Y Ujú. también me gusta mucho un autor que ya la palmó, pero que a mí me impresionaron sus novelas y sobre todo un libro de relatos que es Última salida para Brooklyn y que es Hubert Selby Jr. Ujú. Pues nada, pues ya me quedan sin más preguntas que formularte. Si hay alguien que está viendo el directo y tenga alguna y tiene una pregunta, pues la puede hacer y si no, pues lo dejamos aquí y por supuesto que seguiremos en contacto por las redes. A ver si hay alguna pregunta. No veo ninguna pregunta más. Pues nada, Muy pues si te bien, parece lo dejamos aquí. Ha vale, sido un placer charlar contigo durante este ratito y nada, y seguimos en contacto. muy bien, pues muchas gracias, Kiko. Un placer. Igualmente un saludo. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, pues hasta aquí este directo de hoy con Paco Gómez Escribano. Comentar que este viernes pues no va a haber ningún directo. El próximo directo ya será el próximo lunes, día 20, con Damián Patón, que es autor de novelas entre las que se encuentra la Triada del Escorpión. Ese será el próximo lunes, día 20, a la misma hora, aquí, en Instagram. Mientras tanto, pues seguir leyendo y seguir disfrutando de la literatura.